Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros a quien es probablemente la escritora latinoamericana más conocida del mundo, Isabel Allende. Sus libros tienen más de 75 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas. Y en estos días está lanzando una nueva novela titulada Violeta. Muchos de ustedes la conocen muy bien desde que escribió aquel famoso y fantástico libro La Casa de los Espíritus en los años 80. Isabel Allende nació en Lima, Perú, hija de un diplomático chileno, se crió en Chile, se refugió en Venezuela cuando vino el golpe militar de Chile en 1973 y se mudó a Estados Unidos después de conocer a quien sería su segundo marido. Se divorció de él hace pocos años y ahora, cerca de cumplir los 80 años, se acaba de casar por tercera vez y está escribiendo sin parar. Ya tiene otro libro escrito y en proceso de edición, aparte del que está saliendo ahora, y está trabajando en otro más. Vamos a hablar con ella sobre su nueva novela, sobre el amor, sobre la espiritualidad, sobre la muerte, sobre qué piensa como feminista que es del lenguaje inclusivo y, por supuesto, vamos a hablar de política. Le vamos a preguntar cómo ve al gobierno de izquierda que está a punto de asumir en Chile y cómo ve el futuro de Estados Unidos, el país donde vive desde hace ya bastantes años. Y después, más tarde en el programa, vamos a tener nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Bueno, vamos directamente a la entrevista con Isabel Allende. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Un súper placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Isabel, tu nueva novela, llamada Violeta, fue escrita durante la pandemia y arranca en el 1920, en el año 1920, con la pandemia de esa época y termina con la pandemia actual. Cuéntanos un poco, por favor, cuál es la trama de esta nueva novela. Mira, la novela es la vida de una mujer que nace en 1920, que fue en Sudamérica, que fue cuando llegó el clímax de la pandemia de la influenza a Sudamérica. Se demoraba mucho más el virus en viajar que ahora, que en 24 horas recorre el planeta. Y mi madre nació en 1920 y le tocó presenciar ese siglo XX tan interesante, desde finales de la Primera Guerra Mundial, la depresión económica de los años 30, las revoluciones, las dictaduras, los cambios de gobierno, la corrupción, la Guerra Fría, todo lo que ha pasado en el continente sudamericano desde que mi madre nació. Y pensé que esos 100 años tan interesantes se podían contar a través de la vida de una mujer que, como mi madre, nace en una cierta clase social, en un ambiente católico, conservador, patriarcal, pero logra liberarse de todo eso por circunstancias casi de aventura y muere a los 100 años cuando empieza la pandemia del COVID. Me pareció poético, Andrés, poner esos dos extremos, las dos pandemias como principio y final de la novela. El libro está escrito en forma de cartas. Las cartas siempre jugaron un papel importante en tu vida. Le escribiste 180 cartas a tu madre, si mal no recuerdo, cuando se estaba muriendo tu hija Paula. ¿Se escribían cartas casi todos los días? Todos los días, a veces más de una al día. ¿Las cartas de la protagonista de tu nueva novela tienen algo que ver con tus cartas? No, lo que pasó fue que empecé la novela en tercera persona.
Y después comprendí que era la vida de esta mujer y que ella la está contando. Entonces empecé de nuevo la novela en primera persona y necesitaba un interlocutor. ¿A quién le está contando esto y por qué? Bueno, se lo está contando a un nieto cuando ella se está muriendo. Y es una especie de resumen de su vida, casi una carta memoria. Y como los últimos años de mi madre fueron años en que estuvo bastante restringida físicamente, pero no intelectualmente, me escribía a veces, como te digo, más de una vez al día, y era una especie de carta memoria también, porque había mucho de su pasado, de su vida, un recuento de las cosas que fueron importantes para ella. Entonces pensé que era una buena manera de estructurar la novela. ¿Sigues escribiendo cartas? No, porque mi mamá se murió. Mi mamá se murió y después que ella murió yo empecé a escribirle cartas al espíritu. Pero te voy a decir, Andrés, salía tan artificial, tan raro, que no pude hacerlo más de un mes y medio. Y ahora no tengo a quién escribirle. El coronel no tiene quien le escriba, como decía García Márquez. Te escuché decir que tienes un grupo de 6 mujeres que forman un grupo de oración desde hace años. ¿Te estás volviendo religiosa? No, para nada. Esto es un grupo de mujeres que tenemos una práctica espiritual que está totalmente alejada de cualquier religión. Venimos de diferentes orígenes. Yo que me crié católica y lo dejé hace muchísimos años, otra que es judía, otra que es budista, en fin, venimos, como te digo, de diferentes canales, vías. Y nos juntamos para meditar, para contarnos las vidas, para compartir, para aprender. Estamos siempre en contacto, mandándonos cosas que vale la pena leer, que vale la pena saber. Y cuando nos juntamos, fuera de que nos ponemos al día de todo, meditamos y tratamos de mandarle energía positiva a las personas que nosotros sabemos lo pueden necesitar. ¿Sirve eso para algo? No tengo idea. Pero llevamos 30 años en esto y a nosotros nos sirve. Bueno, mis compañeras creen que sí sirve, ellas creen que esto tiene una fuerza positiva tan maravillosa que tú puedes sanar un cáncer con esto. Yo no creo nada de eso, pero lo hago porque es una práctica espiritual linda y porque a mí me ayuda. ¿Cómo eres como madre y como abuela? ¿Eres una buena abuela o más o menos? Mira, soy pésima madre y pésima abuela. Así que no te puedo hablar nada bueno de eso. Tendría que hablar con mi hijo. Fui una madre siempre ocupada en otros quehaceres y tuve mucha ayuda. Tuve la ayuda de una suegra que vivía al frente de la casa, tuve ayuda de las mujeres que trabajaron en mi casa, de una abuela adoptada. Después, a lo largo de mi vida, ha habido tantas mujeres que me han ayudado que el papel de madre se me hizo fácil, porque como te digo, tuve muchísima ayuda. Cuando le preguntas a Nicolás dice, no, que yo fui buena madre y que estuve siempre presente. No es verdad. Yo andaba siempre en otras cosas, tenía como 3 trabajos, andaba en la calle, feliz. Me daba mucho aburrimiento estar con los niños. Los niños son aburridos, oye. Por Dios que son aburridos. ¿Y los nietos? Y como abuela fui muy cercana a mis nietos porque me necesitaban cuando eran chiquitos. Hubo un divorcio muy feo que los dejó más o menos adoloridos a los niños y por eso estuve muy cerca de ellos. Pero ahora que tienen entre 20 y 30 años, te voy a decir que los veo poquísimo y no los echo de menos para nada. ¿Cómo es eso? Porque mira, si ellos no, yo los llamo y qué sé yo, pero no ando persiguiéndolos y no ando llorando porque no me llaman y no tengo ninguna dependencia emocional. Tú vas por tu tercer marido, te casaste por tercera vez a los 77 años y te escuché decir en una entrevista reciente que quizás este no sea el último. ¿Estabas bromeando o lo dices en serio? Depende de cuánto viva. Mi madre vivió muy largo y tengo muy buenos genes porque todos en mi familia son longevos. Así que si enviudo, ni Dios lo quiera, pero si enviudo, seguro que me encuentro otro marido. Pero a esta altura de la vida, ¿empezarías otra pareja? ¿No te da pereza? No, me da mucho más pereza vivir sola. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando con Isabel Allende sobre su vida, sus libros
Y como feminista, ¿qué piensa del lenguaje inclusivo? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, probablemente la escritora latinoamericana más conocida del mundo. Sus libros tienen más de 75 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas y en estos días está lanzando una nueva novela titulada Violeta. Sigamos con la entrevista. Isabel, vas a cumplir 80 años en pocos meses. ¿Te asusta esa fecha, ese cumpleaños? ¿Te asusta la cercanía de alguna manera con la muerte o no? No, me asusta la cercanía a la demencia senil, eso sí, pero hace como 3 años que vengo diciendo que tengo 80 años porque me parece una cifra preciosa. Y, y estoy feliz de haber llegado a esta edad sana, activa, escribiendo, enamorada. Estoy bien, estoy igual como estaba cuando era joven, no echo de menos nada de eso, no tengo menos fuerza, ni menos energía, ni menos creatividad, pero sé que este es un camino de bajada y que cuántos años me quedan, si es que me quedan años, tal vez me quedan menos que años, de estar como estoy ahora. Cualquier cosa puede pasar, te caes, te quiebras una cadera y se va todo al diablo, pero mientras lo tenga, lo voy a aprovechar. Y la muerte no me da ni pizca de miedo. Y quisiera morirme sin pasar por esa dependencia terrible de la ancianidad. Porque una cosa es ser viejo, Andrés, y otra es ser anciano. Y el anciano depende completamente y eso es muy triste. ¿Qué haces para recordarte constantemente de vivir el momento, para gozar el presente? Bueno, en parte es la escritura. Es el proceso que me encanta de investigar, de estar, de la curiosidad por el mundo, de conocer lo que está haciendo mi fundación, conocer los casos, las historias, involucrarme en el mundo, estar interesada. Yo creo que eso ha sido importante en esta etapa. Siempre fue, pero ahora más que nunca. Sobre todo con la pandemia en que uno está tan aislada, es fácil, sobre todo en mi trabajo de la escritura, encerrarse. Tengo tiempo, soledad, silencio, lo necesario para escribir todo lo que quiera. Pero en el encerrarse dentro de uno mismo, se va produciendo un gran deterioro emocional y intelectual. ¿Es cierto que tiras las hojas del calendario o algo así? Bueno, eso es una metáfora. Digo que que yo me imagino lo que me queda de vida como un calendario, al cual le voy arrancando una página cada día. Y esa página, esa hoja, se fue. No hay ninguna forma de volver a vivirla. Entonces trato de que sea lo más completa posible. No hay tiempo a esta edad para peleas chicas con el marido, para celos, mezquindades, envidia, para enrabiarse porque dejó los calcetines tirados. No hay tiempo para nada de eso. Hay que tratar de que el día sea lo más perfecto posible. Tu marido lleva 2 anillos matrimoniales. ¿Cómo es eso? Él estuvo casado 48 años con una mujer maravillosa. Tuvo 2 hijos, tiene 5 nietos y Grace murió de un cáncer terrible. Él, él la lleva adentro, es la mujer de su vida ella. Y después aparecí yo, o él me buscó a mí, y ahora en esta etapa soy yo su compañera, pero la compañera verdadera de su vida fue ella. Entonces cuando se trataba de ponerse argollas y qué sé yo mandé a hacer 2, una para Grace y otra para mí. ¿Cómo se conocieron? Él me escuchó por la radio, había leído un par de mis libros y mandó un email a un correo a la fundación. Y de ahí empezó a mandar correos todas las mañanas y todas las noches durante 5 meses, hasta que yo fui a Nueva York y nos conocimos. ¡Wow! ¡Qué persistencia! Y entonces inmediatamente se quería casar. Bueno, yo pensé, este hombre está desesperado, ¿qué es lo que necesita para querer casarse tan rápido? Y le dije, mira, no, de matrimonio olvídate, pero podemos ser amantes si te parece. Tendrías que venir a California, claro. Entonces venía a California por los fines de semana, pero es un trabajo, imagínate, son 6 horas de viaje, más el aeropuerto y todo.
ya estamos muy viejos para eso. Entonces vendió la casa, regaló todo lo que tenía y se vino. Y aquí estamos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a Isabel Allende sobre el feminismo y sobre qué piensa del lenguaje inclusivo. También vamos a hablar de política. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, probablemente la escritora latinoamericana más conocida en el mundo. Acaba de sacar una nueva novela titulada Violeta. Sigamos con la entrevista. Isabel, tú siempre has sido una abanderada, o mejor dicho, una adelantada de la causa feminista. ¿Cómo ves el tema del lenguaje inclusivo? Te pregunto porque tengo un segmento en este programa llamado El Innovador de la Semana. Y hace poco, una persona, un político de hecho, me criticó por decir que ahora les voy a presentar a los innovadores e innovadoras en lugar de decir ahora les voy a presentar a los innovadores. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que ese caballero debe estar muy viejo. Muy viejo y muy fuera de toda realidad. Mira, yo vivo rodeada de gente joven, por supuesto, tengo nietos. Mis nietos se declaran no binarios. Y una de ellas no usa los pronombres él o ella, sino que ella, en castellano no sé cómo sería, en inglés es they, them. Y a mí me parece que se empieza por el lenguaje, hay que analizar el lenguaje. En inglés, por ejemplo, se usa mankind, que es, no tiene traducción al español, nosotros decimos humanidad, que eso ya es más genérico, incluye a las mujeres, pero cuando tú dices mankind, estás excluyendo a la mitad de la humanidad. Yo creo que todo cambia el lenguaje, cambian las costumbres, entonces el mundo está cambiando y hay una generación joven que va a heredar este planeta que hemos hecho pedazos y lo tiene que rearmar de alguna manera. Y una de las cosas que tiene que caer, Andrés, es el patriarcado. Y yo creo que este es el comienzo, con esta generación joven, de cambiar eso. Y para eso también el lenguaje está incluido. Así que dile a tu senador uruguayo que se ponga al día. Pero tú propones hablar de todes en lugar de todos. No, porque yo no sé, como vivo más en inglés que en español, no sabría si eso es lo que se está usando ahora, pero que tengas que mencionar a las todas de todas maneras. Supongo que como persona de izquierda tú apoyaste a Boric, el presidente electo de Chile. Él viene de la extrema izquierda, pero bueno, se corrió bastante a posturas más moderadas durante la campaña electoral. ¿Te parece que él va a poder hacer los cambios que quiere sin ahuyentar las inversiones y quebrar el ciclo de crecimiento de Chile de los últimos 30 años? ¿Va a poder? Yo creo que va a ser muy difícil porque primero que nada no cuenta con mayoría en el Congreso. Además, en su gobierno vamos a redactar una nueva constitución, una constitución que es muy avanzada, muy progresista, que por supuesto con paridad de género como tema principal, inclusión de todas las voces que hay en el país. Es una nueva constitución que también comprende el cambio climático y a la defensa de la naturaleza. Todo esto yo creo que sí se puede hacer, y él lo ha dicho en su discurso del triunfo y lo ha dicho también durante la campaña, se puede hacer sin quebrar la economía, pero va a depender mucho de la oposición que tenga, porque tú sabes muy bien que a menudo los partidos de oposición están dispuestos a destruir la democracia y a destruir el país con tal de que el otro no gane. Así que vamos a ver cómo lo hace, gente muy joven y que no tienen mayoría absoluta en el Congreso, o sea que le va a costar mucho. ¿No va a estar bajo presión del Partido Comunista, que fueron sus compañeros de coalición y que tienen posturas que a mí por lo menos me parecen un disparate en el siglo XXI? Fatales. Mira, el Partido Comunista en Chile es muy chico y muy bien organizado, pero no tiene, yo creo que no hay ninguna posibilidad que Chile se vaya a convertir en otra Cuba o en otra Venezuela, no creo. ¿En qué se va a convertir?
Yo creo que va a seguir en un sistema económico similar al que tenemos, pero con una distribución de los ingresos diferente. Chile ha sido un país que ha tenido una gran prosperidad económica con una tremenda desigualdad. Y eso fue lo que produjo la crisis, lo que se llamó el estallido en octubre del 2019, que la gente salió, millones de personas salieron a la calle a protestar y no se sabía muy bien por qué protestaban, porque no había líderes, no había partido político detrás. ¿Qué era esto? Era rabia, frustración acumulada por años de años en que los recursos naturales del país y el bienestar del país quedan en manos de muy pocos. Es cierto que la pobreza ha disminuido notablemente y que la clase media ha tenido mucho más auge del que tuvo nunca antes, pero es que el mundo también ha cambiado. Y a la gente no es que, lo que más le molesta a la gente es la desigualdad. No le molesta que otros tengan dinero, sino que la tremenda desigualdad. Las pensiones, por ejemplo, en Chile, que se privatizaron, no alcanzan para comer. Entonces, gente que ha trabajado toda su vida y que invirtió para tener una pensión el día de mañana, hoy día no tiene cómo comer. Eso no es posible. La educación, la salud, todo está privatizado. Tú has vivido varios años en Venezuela. ¿Sigues de cerca lo que está pasando en Venezuela? Sigo, no de cerca al detalle, pero horrorizada con lo que pasa en Venezuela. Acabo de ver un documental que te parte el alma, de la inmensa mayoría de gente en la calle protestando y manifestando, y el gobierno represivo, la pobreza, el hecho de que para comprar un kilo de plátano tengas que llevar una bolsa plástica llena de billetes porque el dinero no vale nada, que 4 millones de personas se van del país. Es tremendo. ¿Cómo justifica todo eso? 6 millones ya van. Imagínate. Y muchos de ellos han llegado a Chile actualmente. Isabel, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Isabel Allende cómo ve el futuro de Estados Unidos, el país donde vive desde hace muchos años. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, probablemente, como lo decíamos en los bloques anteriores, la escritora latinoamericana más conocida del mundo. Acaba de publicar una nueva novela llamada Violeta. Sigamos con la entrevista. Isabel, tú vives desde hace varias décadas en Estados Unidos. ¿Te preocupa el futuro de la democracia en Estados Unidos? ¿Crees que el expresidente Trump sentó un presidente peligroso al desconocer el resultado de las últimas elecciones o no? Sí, yo creo que la democracia está, como dicen en Venezuela, en pico de Samuro. Está amenazada. Y hay muchas voces, como tú debes haber visto ya en la prensa y en otros lados, que hablan con toda naturalidad de la posibilidad de una guerra civil. Parece que no supieran lo que es eso. Y hablan de gobierno autoritario y del fin de la democracia como si fuera algo aceptable. Y eso ya es muy peligroso. Además, no te olvides que hay una inmensa cantidad de gente en este país armada. Hay un sentimiento de supremacía blanca, confesado en algunos grupos y no confesado en otros, pero que también existe. Un grave sentimiento anti-inmigrante en este momento, cuando hay tanto inmigrante en el país que hace todo el trabajo pesado. Entonces, la situación es difícil y yo creo que arriesgamos mucho. ¿Cómo lo sientes tú, Andrés? Porque tú vives aquí también. Obviamente comparto tu preocupación, pero ¿tú crees que se llega a eso, a una guerra civil? Una guerra civil significaría que el ejército se divide. Y eso es ese sería el peligro mayor. No sé si eso puede ocurrir. Pero estamos como quien dice, con la idea, que es casi una idea injustificada, de que esta es la gran democracia del mundo y que no va a pasar eso. Eso no es verdad que sea la gran democracia del mundo. Y es un país que tiene muchos problemas y muy grande, donde hay muchas tendencias y muchas fuerzas opositoras que se mueven como en aguas muy revueltas. Y un personaje como Trump, que hizo tanto daño, puede hacer más daño, él u otros como él. Hay una vuelta, o sea, hay un sector de la población completamente neofascista
y otro sector que está tratando que sería el sector demócrata, que está tratando de mantener las cosas más o menos dentro de los límites de la ley. Es muy difícil lo que está pasando y muy interesante. El presidente Biden ya cumplió un año en el gobierno y lo están atacando de todos lados. ¿Cómo lo ves? Lo han atacado mucho porque no ha hecho lo que se suponía que iba a hacer. En parte yo creo por la ilusión de que podía colaborar con los republicanos, que están dispuestos, como dije en un momento anterior, de acabar con todo, con tal de no permitir que triunfe el gobierno en este momento. O sea, las dos fuerzas están dispuestas a anularse y entre medio estamos todos nosotros esperando a ver qué pasa. Finalmente, Isabel, ¿qué viajes, qué proyectos de libros tienes planeados? Viajes ninguno y eso me da una tremenda alegría, porque no me gusta viajar para nada y viajé demasiado. No quiero volver a hacer una gira de libros nunca más en mi vida, si es posible. Ni ir a conferencias, ni a festivales, ni ser miembro de un jurado, ninguna de esas cosas. Quiero seguir escribiendo. Tengo muchos libros adentro de la cabeza que quisiera escribir y no sé si me va a alcanzar el tiempo. Terminé otro libro que están traduciendo en este momento y el 8 de enero empecé otro. O sea que he sido muy productiva durante la pandemia y como proyecto para el futuro quiero gozar a mi marido y a mis perros y estar en paz. Quiero ir a Chile de todas maneras. ¿De qué trata el libro que terminaste ya, el que has terminado? Es un libro que terminé sobre refugiados y no he hablado de él todavía para nada, porque es un libro que quiero que se traduzca al inglés y que lo pueda leer mi editora americana en inglés, porque es un libro americano y necesito tener su opinión antes de hacer como quien dice, la versión final. ¿Sobre refugiados latinoamericanos? Sobre refugiados centroamericanos en los Estados Unidos. Isabel Allende, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre es un deleite entrevistarte. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana. O como diría Isabel Allende, y como dije yo varias veces, el innovador o la innovadora de la semana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, donde todas las semanas destacamos a grandes innovadores latinoamericanos. Hoy les vamos a presentar a la doctora Ingrid Brigiler, una médica ginecóloga argentina que fundó una plataforma de internet de telemedicina hace 5 años, o sea, mucho antes de que la pandemia popularizara la telemedicina. Hoy día su empresa tiene 5 millones de pacientes registrados, 500 médicos trabajando, incluyendo a 50 médicos a tiempo completo. Ya está en Argentina, en Brasil, en Uruguay y factura unos 2 millones de dólares por año. Y escuchen esto, los pacientes no pagan un peso. Vayamos a la entrevista. El Innovador de la Semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Doctora Brigiler, muchas gracias por estar con nosotros. Ingrid, la telemedicina se ha puesto de moda desde la pandemia, pero tú empezaste esta empresa hace 5 años, mucho antes de la pandemia. ¿Cómo se te ocurrió crear esta plataforma llamada Llamando al Doctor? Bueno, gracias a ustedes primero por la invitación, un placer estar acá con vos, Andrés. Y sí, hace muchísimo que se me ocurrió la idea de la telemedicina. Imagínate que yo estaba en la facultad de medicina cuando se me ocurrió la idea de conectar médicos y pacientes por videollamadas. Así que sí, fue mucho antes y ahora se puso de moda, como bien decís vos, por una situación que a nadie le simpatiza, obviamente, y todos conocemos, como es el COVID, la pandemia, la cuarentena. Pero lo que más me gusta de esta situación y de lo que ocurrió fue cómo pudimos ayudar a esta gran cantidad de pacientes y usuarios. Así que, bueno, validamos que nuestras hipótesis de que la telemedicina era útil, lo pudimos validar. ¿Cuántos pacientes tienen? Nosotros atendimos con Llamando al Doctor más de 2 millones de teleconsultas en los últimos años. Danos un ejemplo concreto, por favor, Ingrid, sobre qué tipo de
consultas atienden? Todas esas consultas simples, ¿te acordás esas consultas que a veces vos googleabas y decías, bueno, esto lo resuelvo con internet? ¿O te acordás esas consultas que, si te acordás de la última vez que fuiste al médico y pensás, y hay veces que uno va al médico y el médico lo examina físicamente, y hay otras veces que va al médico y el médico no lo examina físicamente. Entonces, todas esas consultas donde vos vas al médico y el médico no te revisa, todas esas consultas simples, me duele la cabeza, me duele la panza, me quemé con el horno, me apareció una manchita en la piel, no sé de qué se trata. Todas esas consultas que son simples y de baja complejidad se pueden resolver por telemedicina. Recordemos que esto es un complemento a los sistemas de salud que ya existen, ¿sí? Tenemos, así como el paciente va a la guardia por una urgencia, saca un turno programado en un consultorio para hacerse su control ginecológico anual, bueno, puede hacer una consulta por telemedicina para consultas simples. Tengo entendido que tu empresa factura $2 millones por año. ¿Cómo lo monetizas? ¿Te pagan las obras sociales y las empresas o te pagan los pacientes? ¿O compran un abono mensual que les permite hacer una cantidad determinada de consultas por telemedicina? ¿Cómo funciona? En Argentina es muy interesante porque cuando a mí se me había ocurrido la idea hace muchos años atrás en la facultad, yo pensé que los pacientes iban a pagar por este servicio, ¿sí? Pero eso no funcionó. Entonces yo tuve que pivotear y cambiar el modelo de negocios y hoy en día las obras sociales, las prepagas, las empresas contratan a Llamando al Doctor para que los afiliados, vendrían a ser los pacientes, hablen con los médicos de manera gratuita. Entonces es algo muy bueno para el paciente, es un servicio 100% gratis y es la prepaga, la obra social, la que se hace cargo del costo de ese servicio. O sea, los pacientes no pagan. Claro, es justamente lo que más nos gusta de Llamando al Doctor, que para el paciente es 100% gratuito porque se hace cargo del costo del servicio, la obra social, la prepaga, alguna empresa que nos contrata para darle el beneficio a sus empleados, aunque también está la opción de que si el paciente quiere comprar de manera particular los servicios de Llamando al Doctor, lo puede hacer desde nuestra página web. ¿Qué le recomendarías a jóvenes emprendedores que no tienen dinero para iniciar una empresa o que no saben cómo hacerlo? El dinero es lo de menos y siempre intento poner esa idea en la cabeza de todos los que me preguntan. Yo soy mentora de varios emprendimientos, bueno, soy emprendedora serial, ahora después te voy a contar de mi siguiente proyecto, pero yo creo que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con resolver un problema grande. Y la analogía que a mí me gusta hacer o el ejemplo que me gusta dar en base a esto es, ¿viste cuando uno camina por una escalera y se da cuenta que hay un escalón que desentona, que es más alto o más bajo que el resto de todos los escalones? Y todas las personas que pasan por ahí sienten ese escalón. Pero va el emprendedor y lo arregla a ese escalón, ¿sí? Entonces, cuando yo hice Llamando al Doctor, todos los médicos me decían, esa idea ya se me había ocurrido a mí antes, no es nada innovador, yo ya tenía esa idea antes, ¿ok? Y eso es lo bueno y lo que tenemos que intentar identificar los emprendedores. Ideas que todos quieran resolver, problemas grandes, problemas que todos tengan, pero que vaya una persona, el emprendedor, a arreglar ese problema, ¿no? Entonces no se trata de tener dinero, no, se trata de ser experto en un área, identificar un problema y tener ganas de resolverlo, no importa qué. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Fascinante lo que está haciendo la doctora Brigler. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, mi comentario de hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. En la entrevista de hoy, Isabel Allende, probablemente la escritora latinoamericana más conocida del mundo, me preguntó si yo estaba de acuerdo con ella en que la democracia de Estados Unidos está amenazada. Yo le respondí muy brevemente porque, bueno, la entrevistada era ella. Pero quiero usar estos minutos finales del programa de hoy para decir que sí, por supuesto estoy preocupado por el futuro de la democracia en Estados Unidos. Porque lo que estamos viendo hoy en este país es inaudito.
Estamos viendo a un expresidente, Donald Trump, que se niega a aceptar que perdió las elecciones del 2020. A pesar de que sus denuncias de un presunto fraude fueron requete investigadas y desestimadas por todas las máximas instancias legales, fueron desestimadas por el propio Departamento de Justicia del gobierno de Trump, por más de 60 cortes de todo el país, y lo que es más importante, por la propia Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora y 3 jueces nombrados por el propio Trump. Todos ellos investigaron las falsas denuncias de Trump y todos coincidieron en que no tenían sustento. Hasta la página editorial del diario conservador The Wall Street Journal está de acuerdo en que el ganador legítimo de las elecciones de 2020 fue el actual presidente Joe Biden. Pero lo que es tanto o más preocupante es que varios medios de derecha en Estados Unidos y varias campañas de fake news, de noticias falsas en Facebook, en YouTube, en otras redes sociales, siguen vendiendo las tonterías que dice Trump. Y casi un 71% de los republicanos en Estados Unidos creen en la mentira de Trump de que él habría ganado las elecciones del 2020 y otro 6% dice que no sabe, cifras de una reciente encuesta de la Universidad de Massachusetts. Y lo que es peor, según denuncias del Partido Demócrata, las legislaturas estatales controladas por el Partido Republicano en varios estados están ahora cambiando las leyes electorales para hacer más difícil que voten los negros y que voten los hispanos, que por supuesto tienden a votar más por los demócratas. Y entonces, el gran peligro es que en las próximas elecciones, gane quien gane, el perdedor diga hubo fraude y que la confrontación se vuelva violenta. Yo no llegaría a decir que hay un peligro de una guerra civil, un peligro real por lo menos, de que el ejército se divida, como nos decía hoy en la entrevista Isabel Allende. Pero sí estoy de acuerdo en que hay una amenaza real de que se imponga el populismo autoritario de Trump en las elecciones del 2024 y que eso lleve a más confrontación social, más violencia y una parálisis económica que debilite enormemente a este país. Trump sentó un terrible precedente en Estados Unidos, porque si no se acepta la primera regla de la democracia, que es la de aceptar los resultados electorales y los veredictos de la Corte Suprema, tal como lo establece la Constitución, entonces todo el sistema democrático está en peligro y se abren las puertas al populismo autoritario, como en Rusia, como en Venezuela, como en tantos otros lados. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald y mis programas más recientes de CNN. Y sígueme en mi Twitter, @OppenheimerA, en mis páginas de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.